Saludos cordiales estudiantes, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. A continuación vamos a ver el objetivo de nuestra clase. Y nos dice que generar en los estudiantes situaciones de análisis a base de la examinación del origen de la filosofía y crear en cada estudiante el criterio personal sobre ello. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo del de hoy? La examinación, el análisis y sobre el origen y crear en cada uno de ustedes criterio personal. Muy bien. Recordemos entonces un poquito lo que veían el año pasado. ¿De dónde parte la lógica? La lógica tiene dos viabilidades, dos caminos. Uno de entre ellos tenemos la filosofía teórica y otro es la filosofía práctica. Dentro de la filosofía teórica tenemos lo que es la lógica, la metafísica, la teoría del conocimiento, que son partes de la rama de la filosofía. Y si hablamos de la filosofía práctica, tenemos la ética, la política y la estética. Bien, ahora sí. Dentro de ello, recordemos entonces un poco lo que es la lógica. Entonces, tenemos como definición que la lógica como conocimiento de la estructura de la razón y del pensamiento concreto. Entonces, estamos hablando dos pilares fundamentales, de algo concreto, de un pensamiento concreto y de una razón. De ahí parte la lógica. Lógica igual razón. Recuerde que dentro de la lógica como ciencia, dice que ayuda a razonar y a pensar de una manera rigurosa, válida y concreta para alcanzar la verdad y un certero conocimiento de todas las cosas. La lógica examina nuestro pensamiento, la validez de los argumentos en términos de estructura, de forma y no en términos de contenido de pensamientos, y por lo que podemos afirmar que la lógica es la ciencia formal. Si definimos así de esta manera, diríamos que la lógica nos permite a nosotros no solamente examinar, aquí dentro de la lógica no le permite tener un pensamiento de duda o simplemente un pensamiento. Tiene que ser algo concreto, algo que se fundamente, algo que se pueda comprobar. Por ello, la lógica es parte de la ciencia formal, porque su estructura le permite mantener pensamientos lógicos y concretos dentro de la racionalidad. Tienen que ser comprobativos. Por ello, uno de los exponentes o personajes dentro de la lógica lo podemos hablar del Sócrates. Se decía que Sócrates, que era sobre el cual es el conocimiento válido y certero, y establece el método que trata de hallar conceptos universales por encima de una opinión vulgar, que nos habla de un conocimiento válido, de un conocimiento certero, o sea, de algo que que es comprobable, o sea, que se puede dar a conocer por algo concreto, más no por una simple opinión o un simple pensamiento. Partamos desde ahí. Para Platón, en cambio, se dice que la lógica son problemas lógicos relacionados con la metafísica y la ética. Se distingue por las operaciones de conceptualización, definición, deducción, división, aunque no debe separarlos de la metafísica. Para Aristóteles, en cambio, la lógica es la rama de la filosofía, que parte como una ciencia ¿de qué? De la demostración, donde se pueden formular para ciertos tipos de reglas, donde se puede alcanzar, ¿qué cosa? La realidad concreta de aquello que se está poniendo en estudio. Entonces, podríamos decir que dentro de lo que piensa Aristóteles ingresa lo que es el concepto, lo que es el juicio, el razonamiento, la falacia, etc. Dentro de lo que piensa Aristóteles, vamos a ver más adelante en las próximas clases qué es el juicio, el razonamiento, el concepto, la falacia, en cuanto a las definiciones dentro de la estructura o el perfil que nos presenta Aristóteles. Más abajo tenemos tres exponentes que estuvieron también dentro de esta lógica, de este auge de la lógica. Y dice el primero que formula el principio de la razón. Esto nos lo dice Leibniz en 1946 a 1516. Nos decía entonces que su manera de ver que el principio de la razón era suficiente. ¿Por qué? Porque nada es sin una razón suficiente, es decir, que nada puede ser considerado verdad si no tiene las razones suficientes que lo justifique, si en realidad eso que está mostrando, el tema que está mostrando, la situación, el estudio que se está mostrando es verdadero, si no tiene algo concreto, algo que lo justifique. En cambio, para nuestro siguiente personaje dice que es la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Por otra parte,
El otro personaje que tenemos es que para él la lógica es la ciencia de las operaciones intelectuales que sirven para la estimulación de la prueba. Entonces, si es así, diríamos que vamos a partir desde qué, desde lo que piensa Aristóteles en cuanto a la lógica, porque dice que es una parte de la rama de la filosofía, o sea, que está dentro del tronco de la filosofía y se asemeja entonces la lógica a abordar que esta ciencia permite que la demostración de lo que se formula en ciertos momentos a través de qué, de realidades concretas. Entonces, tenemos por definición lo que es el concepto. Recuerden que hablábamos que íbamos a ubicar, en este caso, todo el estudio que vamos a realizar dentro de los pensamientos y definiciones o estructuras que tiene Aristóteles. Nos dice que se llama concepto a la representación que nos alcance en nuestra mente un objeto cualquiera. En pocas palabras, se dice que es el término, el nombre o pensamiento que tenemos de algo. El concepto es una forma de conocimiento intelectual y racional de nuestro entendimiento. Entonces, si decimos que el concepto es parte de la filosofía, llamamos aquí entonces a la representación que éste pudiera tener. Y entonces, si hablamos de esto, el concepto primeramente capta mediante los sentidos al objeto entre sí para luego extraerlo, es decir, interiorizar en nuestra mente y convertirlo en un concepto, luego nos servirá como materia prima para elaborar nuestros propios juicios. Entonces, ¿desde dónde parte? Desde la mente, desde el conocimiento, de lo que usted quiere, de lo que usted razona. Y luego se formula que a un razonamiento, a algo concreto, a una formulación de una materia prima que usted pueda dar a conocer a través de sus propios juicios. Entonces, si nosotros recordamos qué es un concepto, ustedes directamente van a una definición de algo concreto, de un razonamiento que se ha dado, de lo que hablamos, de un determinado tema. ¿Y cómo lo clasifica Aristóteles? Lo clasifica de la siguiente manera: de perfección, de extensión, de exactitud. Si hablamos de perfección, hablamos de lo claro y de lo oscuro. Se dice que lo claro son los conceptos de uso cotidiano que no requieren de mayor explicación, o sea que es algo de fácil entendimiento para el ser humano. Pero si hablamos de algo oscuro, como su palabra mismo lo indica, estamos hablando de algo que no es de fácil comprensión para el ser humano y que necesita una explicación muy minuciosa para llegar a ello. Por eso muchos de los conocimientos y de los estudios que hay, algunos son claros. ¿Por qué? Porque permite que el ser humano pueda establecerlo o pueda conocerlos de una manera sencilla, de una manera práctica, de fácil comprensión para ellos, de fácil entendimiento. Pero si hablamos de algo oscuro, estamos hablando de ciertos tipos de conceptos, definiciones, situaciones que aún es difícil para el ser humano una fácil comprensión y por lo tanto requiere de mucha explicación y de muchos procesos. Si hablamos del lado de la extensión, tenemos tres: las universales, las particulares y las singulares. Dentro de las universales son aquellos conceptos que se refieren a un todo, o sea, si hablamos de universal estamos hablando de manera general, de todo cuanto tenga que ver. Si hablamos de manera particular estamos hablando de ciertos espacios, de ciertos momentos, de ciertos grupos. Y si hablamos de algo singular es algo netamente de un solo objeto. Bien, entonces, recordemos que dentro de la clasificación del concepto tenemos, primero por perfección, claros y oscuros. Si hablamos de extensión, tenemos universales, particulares y singulares. Y vamos a la última clasificación que tiene el concepto, por exactitud. Y tenemos que son análogos, equívocos y tenemos univócolos. Entonces, se refieren a un solo objeto. Los análogos se parecen por su forma y los equívocos se aplican a objetos diferentes. Si hablamos por ese ambiente, podríamos nosotros entonces decir que en estos casos los análogos por su forma o su función, por ejemplo, el portero que puede dar a cuidar a un edificio, estamos hablando de un solo objeto, ¿no? Y si hablamos de los equívocos, estamos hablando de los diferentes, o sea, una muñeca que puede ser parte de una mano, o sea, estamos hablando de una manera general, pero no estamos definiendo el momento o la persona. Entonces,
Por ejemplo, en ese caso estamos hablando de objetos concretos. Para ello, ustedes tienen que tener claro cada uno de estos temas que estamos tratando porque en la próxima clase ustedes van a tener una actividad conmigo sobre cada uno de estos temas. Les recuerdo nuevamente, entonces tenemos que se clasifican por perfección, por extensión y por exactitud. Perfección, claros y oscuros; extensión, universales, particulares, singulares; y por exactitud, unívocos, análogos, equívocos. Entonces, podríamos recordar un poco que su tarea para esta clase ya no va a ser el 5 de junio. Yo les voy a cambiar la fecha porque lo tenía previsto para otro. Pero veamos acá. Entonces, tenemos que... la primera pregunta dice, responde, ¿crees que la razón sea la única forma válida del pensamiento? Segundo, elabora una lista de las corrientes del pensamiento antiguo, medieval y moderno y contemporáneo. Tercero, investiga la biografía de Tales de Mileto y Pitágoras relacionadas con sus teorías, e investiga el concepto de la cultura en que surge la filosofía. 5. Comente las siguientes citas. Escucha y serás sabio. El comienzo de la sabiduría es el silencio. Pitágoras. Y las cosas más fáciles es conocerlos a nosotros mismos. La más fácil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. Estas dos citas, yo quiero que usted haga un razonamiento y un criterio personal sobre cada uno de ellos. Luego, posteriormente, nosotros en nuestra próxima clase, que ya será a nivel virtual, ya podremos vernos, porque va a ser cada 15 días que nosotros podamos citarnos directamente a través de Zoom. Entonces ustedes y yo vamos a complementar un poco este trabajo que ustedes van a realizar y posteriormente me van a dar su apreciación personal. Por ello decía, dentro del objetivo hablábamos de su criterio personal. Es fomentar, es generar en ustedes el criterio personal sobre el tema que estamos tratando. Les recuerdo nuevamente, no tenía previsto esta entrega mucho antes, pero no, dado los cambios que hemos venido realizando dentro de la estructura, que son las clases y el horario de clase, que se ha extendido 1 hora más, entonces lo hemos dejado para cada 15 días. Entonces quiere decir que esta tarea usted la tiene que tener lista para la próxima semana que nos vemos de manera presencial a través de las clases virtuales por la plataforma de Zoom. Bueno, espero que les haya quedado claro. Alguna inquietud, nos volvemos a ver en la próxima clase y estaré al pendiente de cada una de sus inquietudes. En ese momento usted ya comienza con todas estas preguntas que le estoy ubicando. Ya tendría 15 días aproximados para este trabajo. Ya usted lo tiene que ir guardando dentro de su portafolio para luego en su posterior pueda estudiar para las pruebas que tengamos, que son en este caso los hemos denominado resultados de conocimiento. Pero eso sí, si quiero que para la próxima clase ustedes tengan el punto 5, donde dice que piensen desde su punto de vista, o sea, desde su criterio personal. Yo quiero saber qué es lo que piensan de cada una de estas dos citas que he ubicado de estos dos personajes, ¿ya? Entonces, es muy fácil, muy propio del trabajo que tienen que hacer y no se preocupen, no se fijen en la fecha. La verdad que he querido extender un poco más para poder explicar de una manera más óptima lo que tienen que hacer. Pero sí quiero, porque los quiero escuchar la próxima clase que nos vemos de manera a través de Zoom, para saber qué es lo que ustedes piensan. Las biografías, por favor, el punto 3, si quiero que lo vayan a buscando, de Pitágoras, de Mileto y un poquito de las teorías que ellos tienen, ¿no? Por favor, no se olviden que cada uno de los trabajos que vamos realizando tienen que guardarlos dentro de sus portafolios y el momento que yo les indique se los haré dar a conocer que quiero que me los envíen por fotos a través de la plataforma de Educay. Muchas gracias, tengan buena tarde.